Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos en este mes de diciembre, tiempo de Navidad. Bueno, 22 de diciembre, miércoles, se acerca realmente nuestra celebración de Navidad, que no olviden será el día 24, viernes. Pasado mañana será el viernes 24, estaremos en el culto. Y quiero que tengan en cuenta esto, vamos a celebrar la Navidad el 24, viernes, a las 6 de la tarde. Y no va a haber sino una sola, va a ser culto presencial y va a ser una sola reunión. El 24, 6 de la tarde, vamos a tener una dedicatoria especial. Vamos a tener allí música, porque vamos a tener la coral. Vamos a tener también la última obra que Dios me dio para Navidad, que quiero que ustedes la vean también. Está preparado el grupo de teatro. Y adicionalmente a eso seguramente tendremos buñuelitos y natilla. Eso es bueno para una celebración como la Navidad en nuestra iglesia. 24 de diciembre, 6 de la tarde, una sola reunión presencial. Eso quiero que lo tengan muy claro. Nos hemos venido preparando, ensayando, listos para tener ese día de celebración. Pero hay algo más. El día domingo, que es el día 26, mucha gente sale el 24, entendiendo que es viernes, pues se van y están el 25 y 26 por fuera, y seguramente a veces se toman la semana o se toman 2 o 3 días más. Entonces el domingo 26 vamos a tener un solo culto, una sola celebración el domingo 26, y no va a ser a las 8 ni a las 10, va a ser a las 9 de la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que los de las 8 duermen un poquito más, porque empezaremos a las 9 de la mañana. Y los de las 10 duermen un poquito menos porque se bajan a las 9 de la mañana. Tendremos una sola reunión el día domingo 26 de diciembre, nuestra reunión de acción de gracias, donde nos encontraremos para exaltar al Señor. Todos los que estamos aquí en Bogotá saben que ustedes que yo en tiempo de Navidad no salgo de Bogotá, estoy aquí acompañando a muchos que no pueden salir y bueno, celebrando con toda la iglesia. Quiero que les quede bien claro eso. Adicionalmente a eso, les recuerdo que ya estaremos dando también cómo será nuestra reunión el 31 de diciembre, que vuelve otra vez a caer viernes, y muy seguramente vamos a tener una sola reunión también, una sola el 31, para volver el día 2 de enero, domingo. Pero ya les hablaré sobre ese asunto. Hoy vamos a no a terminar, vamos a mencionar otros personajes que fueron muy importantes en el proceso del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que empezamos con la Virgen María siendo un instrumento usado por Dios, y en la disposición de ella del último versículo, cuando ella aclara o dice claramente: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra, dice, y el ángel se fue de su presencia. Fue importante en la medida que lo que hablamos sobre la Virgen María nos permite aprender sobre el servir a Dios y las garantías que tenemos de ese servicio. La semana pasada hablé acerca de los ángeles y les dije a ustedes que eran servidores de Dios, dispuestos a nuestro servicio, a los herederos de la salvación, y mencionamos algunas cosas muy interesantes con respecto a los ángeles. Y quedamos un poco en la aparición que los ángeles hacen a los pastores. Hoy vamos a dedicar tiempo para hablar de los pastores, porque importante María, el ángel o los ángeles y María, ya sabemos por qué. Ahora, importante los ángeles, los pastores, porque uno diría, bueno, ¿y qué sentido tiene que el Señor anunciara esto a los pastores? Bueno, tiene muchos sentidos. Además, el centro va a ser qué nos enseñan los pastores a nosotros, qué nos enseñan los pastores que estaban aquella noche cuidando sus ovejas, qué lección nos dan a nosotros para el día de hoy. ¿Quieren orar conmigo? Hagamos una oración corta pidiéndole a Dios que nos dé gracia, sabiduría, que nos ilumine para que podamos aprender su palabra y podamos meterla a nuestro corazón. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra,
por esta reunión del miércoles durante todos estos años, Señor, que hemos venido compartiendo tu palabra. Esta noche queremos rogarte que nos des sabiduría, que nos des gracia, que nos des el don de ciencia para recibir tu palabra. Señor, úsame para que mis amigos y mis hermanos sean bendecidos. Lo pido por los méritos de Cristo Jesús en acción de gracias. Amén y amén. Bueno, para hablar de esto, tengo que ir a San Lucas capítulo 2. Vayan a San Lucas capítulo 2 del versículo 8 y lo vamos a leer hasta el 18. San Lucas capítulo 2, versículo 8 hasta el 18. ¿Lo tienen? Si no lo tienen, yo voy a leerlo. Incluso aparece también en nuestra grabación, aparece. Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Bueno, vamos a empezar un poco hablando acerca del primer versículo, cuando dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿En qué se ocupaban estos pastores? Estos pastores eran hombres humildes que vivían en el campo y guardaban sus turnos de vela nocturna sobre sus rebaños. La gran mayoría de ellos eran hombres que vivían cerca, eran hombres expertos. Ustedes saben que por la tradición bíblica, la tradición judía, los rebaños eran demasiado importantes. Y el ángel que aparece a ellos no fue enviado precisamente a los principales sacerdotes ni a los ancianos del pueblo. Eso es lo más curioso. No fue enviado para que hablara a los hombres importantes, ni a los sacerdotes, ni a los principales. No. Fue enviado a un grupo sencillo de pastores, de hombres humildes que cuidaban sus ovejas. Y yo creo que por esa razón tiene tanta importancia el que el Señor Jesús, queriendo enseñar, diga: yo soy el buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, había una imagen pastoril desde el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes a David, recuerden el pastoreo del tiempo de Lot, de Abraham, de todos estos personajes que vale la pena recordar, pero que no vamos a gastar tiempo mencionándolos. Entonces, también debemos decir que los patriarcas del pueblo judío habían sido pastores. Y Dios, pienso yo, quería mostrar que aún tenía en alta estima un oficio que era honesto y además muy útil. Y el texto dice que ellos estaban en su trabajo y que entonces apareció el ángel. Y que el ángel les dice: no teman, pues, porque la sorpresa, ellos no se esperaban que en la mitad de la noche apareciera un ángel y de repente, pues, ellos sorprendidos por lo que está pasando. Dice la Biblia en el versículo 10, el pasaje que hemos leído, les dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Cuáles eran las nuevas de gran gozo? Que será para todo el pueblo primero, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es decir, ellos estaban ciertos, estaban claros que ahora tenían un Salvador cercano. Y les da una señal en el versículo 12. Dice: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dice que cuando el ángel termina de hablar esto, dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Me imagino que eran muchos ángeles más, seres espirituales,
que el Señor tiene para la adoración y la alabanza, que dicen, gloria a Dios en las alturas. Observe que el texto no dice que cantan. Ellos no cantan, dicen. Nunca encontramos a los ángeles cantando, ¿saben? Es una cosa bien curiosa. Uno nunca los va a encontrar en la Biblia cantando. Pero aquí en este caso no quiere decir que no adoren. Ellos lo primero que hacen aquí es reconocer la gloria. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando ellos observan esto, dice que ellos quedaron sorprendidos y hasta se llenaron de temor. El versículo 15 dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, se apartaron de ellos y se fueron al cielo, entonces hubo un diálogo entre los pastores y se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y es aquí donde yo quiero que ustedes me acompañen esta noche a ver tres decisiones que los pastores tomaron que nos dan una tremenda lección a nosotros como cristianos en este tiempo. La primera determinación está ahí, es el versículo 15. Léanla ahí, léala conmigo. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hay que tener claro que ellos creyeron al testimonio de los ángeles. Ellos no dudaron. Ellos no dijeron, vayamos a ver si es verdad o no, qué tal que no sea verdad. ¿Qué tal que sea una aparición o sea algo que nos afectó a nosotros en la mitad de la noche, del sueño o alguna cosa de esas? Nadie dijo eso. El texto dice literalmente que tomaron una decisión y dijeron, pasemos. No dijeron de pronto pasamos, dijeron vámonos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Les repito, ellos no dijeron a ver si de pronto, ellos estaban seguros, hacen una afirmación. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Es decir, ellos dan por hecho lo que los ángeles les anunciaron. No habían dudas. No habían dudas. Ellos habían entendido claro que el mensaje del ángel y la manifestación gloriosa que ellos habían tenido aquella noche no era producto del sueño, no era producto de las emociones, era producto de una experiencia personal que Dios había querido mostrarles o tener con ellos. Y esto me enseña a mí. Me enseña una primera cosa que es muy interesante. Es que muchas veces nosotros, usted y yo, siendo cristianos, habiendo aceptado a Cristo, oyendo la palabra, habiendo tenido experiencias con Dios, seguramente hablando en otras lenguas, en las manifestaciones del Espíritu Santo, sintiendo la gloria de Dios, muchas veces cuando leemos la palabra, hasta dudamos, nos parece que no es posible, nos parece que no es cierto, mostramos duda, muchas veces no estamos seguros de lo que Dios hace. Y la lección que aquí los pastores nos dan es una firme determinación y una decisión de creer lo que Dios les había dicho. El evangelista San Mateo, hablando del Señor Jesucristo, escribe algo, hay una palabra aquí en el capítulo 8. En el capítulo 8 de San Mateo, si quieren buscarlo. No sé si se acuerdan un pasaje donde se habla de Jesús sana al siervo de un centurión. Y yo he querido tomar ese texto hoy un poco para hacer un paralelo con nuestra propia vida. Porque nos enseñan los pastores que la palabra que recibieron del ángel fue clara, determinativa. Ellos no se fueron dudando, ¿qué tal que lleguemos allá y no haya pasado nada? ¿Qué tal que algo pase? No, ellos dijeron, vayamos y veamos, afirman, veamos esto
No que de pronto sucedió, sino ellos dicen, el texto dice literalmente, veamos esto que ha sucedido. Y cuando estoy diciendo que muchas veces nosotros, aun cuando conocemos a Dios y hemos leído su palabra y venimos a la iglesia, nos parece difícil o nos parece increíble que Dios pueda hacer tremendas cosas. Y aquí en este pasaje de San Mateo vamos a aprender. Capítulo 8 de San Mateo, versículo 5 hasta el versículo 10, Angie lo tiene. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Escuche eso. ¿Qué sorpresa se ha llevado el mismo Señor Jesús ante el comportamiento del centurión romano? Porque no estamos hablando de un judío, estamos hablando de un romano. ¿Cómo este hombre tiene a su siervo enfermo? Y va claramente donde el Señor y le dice: te ruego que lo sanes. Y el Señor parece que quiere ir a su casa y le dice: no es necesario que entres a mi casa. Yo creo que la palabra que tú declares, yo creo que lo que tú digas es suficiente. ¿Para qué? Para que mi siervo sea sanado. Y el texto dice, el versículo 10 que acabamos de leer: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Esto nos da a nosotros una tremenda lección. ¿Por qué? Porque es que a veces entramos en duda. Yo como pastor he tenido que hablar con muchas personas y algunas cuando les menciono lo que la pastor, ¿sí será posible? ¿Será que Dios hace eso? Y se nos ha olvidado la expresión que 2 semanas atrás hemos compartido cuando el ángel le dice a María, que es una de las enseñanzas que tenemos, porque no hay nada que imposible para Dios. Y aquí en este caso particular, este hombre que no conocía a Dios nos da una tremenda lección de cómo hay que creer en la palabra del Señor, cómo hay que creer lo que Dios dice. Es más, observen el versículo 11 y el versículo 12, porque es que allí el Señor nos da una enseñanza a nosotros importante para tener en cuenta. Escuchen lo que dice. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí oyen? El riesgo que corremos nosotros cuando no creemos a la palabra de Dios, cuando no creemos a la verdad de la palabra. El Señor es categórico. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero muchos hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Porque es que hay muchas personas incluso que manifiestan creer al Señor, pero no creen. Y déjenme mencionar, ¿se acuerdan el hombre que tenía un hijo que lo tomaba un espíritu demoníaco, lo echaba en el agua y en el fuego? Y que fue a donde los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Y el Señor le pregunta qué es lo que pasa y el hombre le dice: traje a ti, mi hijo, que es gravemente atormentado por un demonio, y lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Y el Señor dice: tráiganmelo acá. Y es cuando el Señor dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Y lo traen. Y cuando lo traen, el Señor le pregunta al hombre. Y el hombre le dice, y el Señor le dice: para el que cree todo es posible. El Señor le dice al hombre: para el que cree todo es posible. Y el hombre le responde al Señor Jesús: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Muchos creyentes en Cristo manifiestan creer en la palabra de Dios, en las palabras de Jesús, en lo que la Biblia dice, pero aún mantienen su incredulidad. Y observen que ese pasaje
Muestra la Biblia que cuando el Señor está hablando con el hombre, el muchacho se está revolcando en el piso porque el espíritu demoníaco toma el control de él y el Señor no le pone cuidado al muchacho, le pone cuidado al padre por la incredulidad que tenía. Y después reprende al espíritu y le entrega al muchacho a su papá. Los ángeles nos enseñan a nosotros en esta primera lección, en ese versículo 15, la determinación que tenemos que aprender a tomar con respecto a si se cree en Dios, se cree en su palabra o no se cree. Y el ángel les apareció, pero ellos no dudaron. Ellos no dijeron, vamos a Belén a ver si de pronto, ¿qué tal que sí? El texto es literal, vayamos a ver lo que ha sucedido. Y el texto que acabo de leer les dice que muchos del reino serán echados fuera. Los ángeles entonces nos enseñan que la revelación, que la palabra de Dios es segura. Porque eso es lo que dice el apóstol Pedro en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. La palabra de Dios es segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuche, dice que tenemos la palabra profética segura. ¿Quién lo que está diciendo? Pedro. Pedro, que había tenido tremendas experiencias con Dios. Está diciendo ahora, tenemos la palabra segura, la palabra profética, la palabra dada por Dios, que tendrá cumplimiento. Él sabe que tiene cumplimiento, porque se cumplió en él. El Señor le había dicho, Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces, y así sucedió. Y Pedro había dicho, no, Señor, ¿cuál haga yo? Otro lo podrá hacer, pero yo no. Y así fue. Isaías capítulo 40, versículo 8, nos habla también de la firmeza y del carácter de esta palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece en el tiempo, permanece en el cumplimiento, permanece en la verdad. Y es verdad, claro, aquí nada más estamos viendo. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de cómo los ángeles anuncian el nacimiento de Juan el Bautista y cómo Zacarías enmudeció por no creer y volvió a hablar en el momento que Juan el Bautista nació. Aquí estamos viendo una verdad clara. El versículo 12 nos está mostrando a nosotros, dice, la señal que el ángel les da, les dice, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pero observen ustedes en el versículo 16, ¿qué dice el versículo 16? Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Sí ven? Lo que el ángel les dijo, ellos salen seguros que esto había sucedido, y el versículo 16 dice que cuando llegaron, efectivamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Entonces, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan a confiar. Los pastores aquí nos enseñan a confiar, a creer en la palabra de Dios que es verdad y a tomar la determinación de creer lo que Dios ha dicho. Usted verá, es una decisión suya. No entiendo, y lo he hablado y lo he platicado con mucha gente. No sé por qué a la gente cree más fácil a la mentira que a la verdad. Porque se acostumbran a la mentira y creen fácilmente a la mentira, pero no creen a la verdad. Y muchos no creen a Dios porque Dios dice la verdad. Entonces creen a los hombres y ahí es donde fracasan, donde terminan mal. Que esta noche, que hoy, los pastores que estaban allí, estos hombres humildes que cuidaban sus ovejas en las vigilias de la noche, sean una inspiración para nosotros, para tomar la decisión de creer a lo que Dios dice y para confiar en la palabra de Dios. Segundo asunto. Está allí en el versículo 16, leímos el 15, vayan al 16, versículo 16, dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. A mí me llama mucho la atención esa palabra apresuradamente. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron a toda prisa.
Primero, no dudaron. Estaban seguros que lo que el ángel les había dicho fue la verdad. Pero la segunda cosa que hicieron es que pusieron por obra la resolución que habían tomado. Ellos dijeron, vámonos a Belén a ver lo que ha pasado. Y el texto dice que fueron a toda prisa, apresuradamente. No perdieron el tiempo en discusiones. No perdieron el tiempo en que sí, en que no, que será lo que pasa, que es que lo que pasa es que no estamos muy confiados, que no estamos seguros si será verdad. Dice el texto que se pusieron en camino a toda prisa. Y el texto del versículo 16 dice que hallaron al niño, a María y a José y al niño, acostados en el pesebre. Es decir, el cumplimiento de lo que el ángel les había dicho. Y déjenme llevarlos a pensar en lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos tomado resoluciones que nunca cumplimos? ¿Les ha pasado? ¿Han escuchado eso? Decimos, a partir de hoy, esto va a cambiar, pero solamente en el acto emocional, porque no cambia nada. Toman la resolución, pero no ponen por obra la resolución. ¿Cuántas veces decimos voy a estudiar? Este año sí voy a estudiar, pero no estudiamos. O este año sí voy a dejar de beber, no vuelvo a beber más. Eso decía mi papá todos los años, o cada 15 días cuando llegaba borracho a nuestra casa a maltratar a mi mamá y todo esto, decía no vuelvo a beber, y llegaba por la noche con una serenata, unas flores, un pollo, una comida especial. Mija, vea, esto es una promesa, no voy a volver a beber. Y el otro fin de semana está peor que esta, borracho. ¿Cuántas veces usted ha dicho eso a su esposa, a sus hijos? ¿Cuántas veces usted mismo se ha dicho nunca más vuelvo a consumir droga? Y sí, se para en la cabeza y resuelve, pero no cumple. Era lo que hubieran hecho los ángeles si habían escuchado todo este mensaje y dicen, vamos, pero se quedan quietos, que es lo que generalmente nos pasa a nosotros. Nos quedamos en la resolución, pero la sola resolución, la sola decisión, no cambia a nadie. Lo que cambia es que usted tome la resolución, resuelva, decida y arranque con esa decisión. ¿Cuántos hemos dicho, este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy a adelgazar? Y termina el año y pesamos más de lo que dijimos y ahora volvemos otra vez a hacer la promesa. Pongan cuidado. No, yo este diciembre rompo la dieta porque es que los buñuelos y los tamales y el pavo y el pernil y los dulces, eso arranco en enero y en enero tampoco arranca. Oh, hermanos, a mí los ángeles me enseñan aquí una cosa tremenda. El asunto no es que usted tome la decisión. El asunto es que usted ponga por obra la decisión que toma. Y ellos dijeron, vámonos a Belén. Y el texto dice, vinieron pues apresuradamente. Usted ha resuelto dejar ese hombre que no le conviene, ha dejado acabar con ese vicio que tiene, ha decidido cambiar de actitud, pero no cambia. Me acuerdo que en la casa donde vivía mi señora, ahí mi suegra tenía unas niñas que ella ayudaba y las traía para estudiar y para que estuvieran en la casa. Y ella contaba que había una de ellas que todos los días prometía hacer dieta. Y entonces ella toda la semana hacía el escándalo, voy a hacer, el lunes empiezo la dieta, el lunes empiezo la dieta. Y mi suegra que preparaba una buena comida santanderiana, preparaba la comida y no le servían a ella. Un poco de comida, ustedes saben, un cabrito o carne, que el santanderiano come tanta carne. Cuando ella veía la comida, todos sentados en la mesa. Ella decía, no, hoy no empiezo la dieta, mañana la empiezo porque la comida hoy está muy buena. Y en eso se le iba todos los días y nunca hacía la dieta. Esto un poco para graficar lo que pasa en nuestra vida. Sí, voy a cambiar, sí, voy a tomar esto, voy a servir al Señor, voy a ir a la obra misionera. Este año sí voy a ir a la obra misionera. ¿Y qué? Se acabó el año y ¿qué hizo? Nada.
porque todo se le va a decir, todo se le va a resolver, pero no toma la decisión de arrancar, que es lo más importante. ¿Sabes que aquí los pastores nos enseñan una cosa bien interesante? Nos enseñan no solamente a decir vamos, sino que arrancan a hacer lo que tienen que hacer. Dios quiere que tu decisión inicie hoy. Dios quiere que tu decisión, esa decisión que has tomado, no la postergues. Esa decisión, arráncala hoy. San Mateo capítulo 4, versículo 17 al 22. San Mateo nos narra a nosotros el inicio del ministerio del Señor Jesús. Y en el inicio del ministerio del Señor Jesús, cuando Él comienza a predicar y empieza a llamar a los discípulos, hay una cosa bien interesante aquí, cómo ellos toman una decisión inmediata de servir. Vamos a escuchar a Angie del versículo 17 hasta el 22 de San Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Un momento ahí, Angie, escuchen esto. El Señor les dice: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. ¿Y qué dice el texto? Que ellos entonces, dejando al instante, es decir, no dijeron: Señor, no, mañana, no, ellos, dice el texto, y al instante dejaron las redes y le siguieron. Versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Escuche, esa es una palabra clave. Al instante le siguieron. No pensaron, es que mañana, no. Cuando se cree en el Señor, cuando se van a tomar decisiones de vida con respecto a Dios, no se puede quedar en la simple resolución o pensándolo. Hay que hacerlo. Arrancaron y le siguieron. Y si uno quisiera seguir leyendo, dice el texto: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y eso es lo que Dios quiere. Que tu decisión, no andes postergando tu decisión. Voy a apoyar la iglesia. ¿Cuándo? Voy a participar en el grupo de alabanza. ¿Cuándo? ¿Ya o dentro de 3 años? Ya o cuando ya no seas capaz y no puedas y no tengas fuerzas. Voy a empezar a ofrendar y a diezmar a la iglesia porque yo amo la iglesia. ¿Cuándo lo vas a hacer? Estás prometiéndolo hace cuánto tiempo y nunca lo has hecho. Cuando ya no tengas nada, cuando estés arruinado, cuando al contrario sea la iglesia la que te tiene que dar a ti. ¿Cuándo lo vas a hacer? Y a mí me sorprende, me encanta este pasaje, porque el llamado del Señor a estos fue inmediato. Y recuerden que hay un hombre al cual el Señor lo llama, que era cobrador de impuestos. ¿Y se acuerdan? Y le dice: Señor, espera que yo... Y a otro dice: espera, Señor, que vaya y entierre a mi padre, y entonces después vengo y te sigo. Y él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Porque las cosas con Dios son inmediatas. Cuando nos empezamos a postergar y a postergar y a postergar, terminamos realmente no haciendo nada. Dios quiere que el proyecto de tu vida, que ese proyecto que Él te dio, ese emprendimiento que tú tienes laboral, no puedes estar postergándolo para 10, para 20 años para no terminar, para nunca llegar a nada. Arranca hoy en fe. Ese proyecto, esa empresa que quieres iniciar, arranca, prepara todo y arráncalo ya. ¿Se acuerdan? La Biblia habla acerca de la diligencia. Y a mí me llama mucho la atención que el libro de Proverbios, del proverbista, el sabio Salomón, en el capítulo 27, a ver, es 12:27, Angie. Estoy equivocado, ahí es capítulo 12, versículo 27 en la parte B. Allí está el texto.
Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Si hay un tesoro que tenga una persona, un ser humano, es ser diligente. No negligente, sino diligente. Y recuerden que cuando Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 11, nos habla acerca de esto. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Oigan esto. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Pero se nos va la vida planeando y nunca arrancamos. Es como el que no se casa que porque no tiene apartamento. O el que no se casa o el que no tiene hijos que porque es que todavía no tiene apartamento y no tengo casa. Entonces, ¿cuánto se demora generalmente una persona en Colombia para tener una casa? 30, 40 años. Entonces, ya cuando usted tenga el tiempo que se casó y los 40 años, ya no va a tener hijos nunca. Que eso hay que planificarlo. Sí, claro que pero hay que arrancar. Y el gran problema de nosotros es que proyectamos, pero nunca arrancamos. Ese es un problema también de los jóvenes. Ellos andan hablando de sus proyectos de vida y escriben unos proyectos de vida fantásticos y fabulosos. Cuando uno los lee en la letra, uno se sorprende. Pero cuando uno los ve en la realidad, no pasa nada. Pastor, yo voy a ser misionero, yo estoy terminando mi carrera y voy a estudiar inglés y voy a estudiar idiomas y voy a hacer enfermería y voy a hacer tal porque yo me voy a dedicar a las misiones y voy a recorrer el mundo. ¿Y dónde están? Se gradúan y entran a la carrera y se les olvidaron las misiones. Se les olvidó el otro idioma, se les olvidó hacer primeros auxilios, se les olvidó todo. Y no llegan a nada. No como algunos, que hemos dejado nuestras propias carreras para hacer el servicio al Señor. Porque ellos se centran en ese tema, que el dinero y el dinero y el dinero, cuando uno sirve a Dios, el que le paga es Dios. Así es. Y lo que Dios quiere es diligencia. Efesios capítulo 5, en el versículo 15. Aquí nos llama la atención el Señor. Miren lo que dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aquí los pastores nos dan una tremenda lección. Es que no podemos quedarnos en la resolución si nosotros no estamos dispuestos a arrancar. ¿Es difícil arrancar? Claro. ¿Es complicado? Claro. Irse para otro país es complicado, hay que adaptarse al idioma, a las costumbres, a la cultura, venir de otros lugares. Los muchachos que tenemos aquí que vienen de Córdoba, para ellos no es fácil, la temperatura a la orilla del mar, para ellos es complicado. Venir acá y el frío permanente al principio, el cambio de comida, acostumbrado a comer plátano todo el día con café, o huevos con arroz y llegar aquí a comer otro tipo de comida. A veces uno los ve y ¡ay, santo Dios! Pero la adaptación es difícil. Pero si no lo hacen, no avanzan. No avanzan. Esto es importante. Y yo espero que Dios le está dando esta palabra terminando este año, para que usted arrancando el año, que ya para empezar el año ya faltan ¿cuántos días? 10 días. Hoy estamos a ¿cómo? A 22. En 9 días. Usted ya tiene que tener claro qué es lo que va a hacer para usted el 2022. Y no es que usted resolvió hacerlo. Es que lo tiene que arrancar, porque todo el mundo resuelve, pero nadie arranca. Los pastores nos dan una tremenda lección. Ellos oyeron el ángel, creyeron la palabra e inmediatamente arrancaron a Belén a mirar si era verdad. Si era verdad, no. Asegurados de que era verdad, se fueron allá a ver y allí encontraron al niño, a María y a José. Oh, hermanos, Dios quiere nuestra consagración hoy. Dios quiere su servicio hoy, con diligencia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y voy al número 3 porque ya me levantaron aquí el cartel. El número 3 está en el versículo 17. San Lucas capítulo 2, el que estamos leyendo. En el versículo 17, allí los pastores me enseñan a mí otra cosa bien interesante. Miren, léalo conmigo. Lucas 2:17. Dice que cuando ellos vieron al niño, dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.
Tenían un interés y una emoción de haber visto lo que ellos vieron y la confirmación de lo que el ángel les había dicho. Porque ellos salieron corriendo apresuradamente, lo hicieron inmediatamente, con diligencia. Que allí mismo les nace el interés porque dicen, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué interés tenían ellos en cantar, en contar las buenas nuevas? Porque eso pues lo dijeron. Que ustedes tengan buenas nuevas de gran gozo, que hoy les ha nacido en la ciudad de David, el que es el Salvador. Esas buenas nuevas había que decirlas. Después de verlo, dieron a conocer el mensaje. ¡Oh! ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué tremendo es esto! Ahí nace y les brota a ellos un interés en contar lo que está pasando, lo que les ha pasado. ¿Y qué sucede? Pues que la gente se maravilló. Pero déjenme, antes de terminar, vamos a leer algunos pasajes también donde la Biblia nos muestra algunos personajes que cuando conocen al Señor, cuando tienen su experiencia con Dios, lo primero que ellos quieren hacer es contarle a otros lo que les ha pasado. San Juan capítulo 1, versículo 40, cuando el Señor está llamando a los primeros discípulos, nos habla de Andrés, el hermano de Simón Pedro. 1, 40, 41 y 42, Angie. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Oigan esto. Entonces el texto está diciendo que Andrés, que era hermano de Simón Pedro, conoció a Jesús. Inmediatamente él conoce a Jesús, va donde su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, hemos hallado el Cristo. Dice que le trajo a Jesús y mirándole, el Señor le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pero lo que quiero mostrar aquí es el interés que Andrés tenía de que su hermano Pedro también conociera a Cristo. Ahí está también el versículo 43, y del versículo 43 al 46 hay otro personaje también que me llama la atención. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Escuchen eso. Interesantísimo. Es decir, conocen a Jesús e inmediatamente van para compartir la experiencia que tienen con Él. Y esto nos lo están enseñando aquí estos pastores. Ellos ven la obra, ellos ven el cumplimiento de la palabra y entonces inmediatamente toman la decisión de irse a buscar a sus hermanos, a sus amigos más cercanos para contarle lo que Dios había hecho. En el caso de Andrés, en el caso de Felipe. Ahora, no vayamos más lejos. El capítulo 4 de San Juan habla de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Claro, todos nos acordamos. Cómo los discípulos tienen que pasar por Samaria y pasando por Samaria el Señor está cansado y dice el texto que era necesario pasar por Samaria. Los discípulos fueron a buscar comida y él se quedó junto al pozo de Jacob y estando allí llega la mujer samaritana. ¿Qué es lo que hace el Señor? Hablar con la mujer. ¿Para qué? Para compartir con ella el mensaje. Acuérdense lo que le dice. Cuando él le pide agua, ella le dice, ¿cómo tú me pides a mí, siendo judío, si yo soy samaritana? Y le dice, si supieras quién es el que te pide agua, tú le darías, y él te daría agua viva. Y ella le dice, porque ella ignorante no sabía, dice, pero no tienes con qué sacarla. Y Jesús le dice, el que bebe de tu fuente sitibundo volverá a estar en él. Mas el que bebe del agua que en mi símbolo se esconde, sed no tendrá jamás. Es que interesante eso. Un deseo permanente de compartir la experiencia y el mensaje de Dios. Los pastores lo hicieron. Se fueron a Belén y empezaron a contarle a sus familias, a los otros pastores, a todos. Y entonces dice el texto literal
Literal dice que esta gente, al oír esto, ¿qué pasó? Se maravillaron, dice, mire, versículo 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Todos se maravillaban de lo que los pastores les decían. ¿Qué pasó entonces en el caso de Andrés? Pues Pedro llega al Señor y mire quién terminó siendo Pedro en el Evangelio. Luego Felipe encuentra a Natanael y sabemos quién llegó a ser Natanael en el Evangelio. La mujer samaritana, después que tiene la experiencia con Jesús, que fue sorprendente, dice que ella salió corriendo a la ciudad y empezó a hablarle a todos. Y miren el versículo 39 al 42, miren lo que dice. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Oh hermanos, qué tremenda lección nos dan estos humildes pastores que guardaban las vigilias de la noche. Después que los ángeles les aparecen, ellos entienden cuál es el mensaje. Creen la palabra y toman la determinación de creer, porque se determinan a creer el mensaje de los ángeles. Nosotros tenemos que aprender de ellos que la palabra de Dios es verdad, que cielo y tierra pasará, pero que su palabra no pasará, y que el que guarda su palabra, Él le amará. Y segunda cosa importante, es que no podemos vivir tomando resoluciones, sí, no más, pero nunca cumplir. Nuestra resolución debe ser puesta en obra, nuestra decisión es obra. Si es adelgazar, pues empiece. Si es estudiar, pues arranque a estudiar. Si es abrir la tienda o poner una venta de arepas o vender carros o ir a una empresa, pues eso es hacerlo. Y ellos nos dan esa lección. Las cosas en Dios hay que hacerlas inmediatamente, con diligencia, con fe, creyendo que el Señor estará con nosotros en todo ese proceso y entonces luego tendremos la empresa y terminaremos nuestra carrera y tendremos nuestra familia y tendremos nuestra casa. Pero hay que arrancar ya. Eso nos están enseñando estos pastores a nosotros. Y número 3, es que cuando ellos tienen la experiencia de haber visto real con sus ojos el nacimiento del Señor Jesús, al niño Jesús, a José y a María, lo que les nace es un profundo deseo de salir corriendo a los demás. Pues eso también nos enseña mucho a nosotros. Nuestra obligación de contarle a nuestra familia en esta Navidad y el próximo año y todo el tiempo, la experiencia que hemos tenido con Dios. Si Dios empezó a transformar su hogar, hable con sus amigos, con sus vecinos, cuéntele lo que está pasando. Si Dios transformó su vida, si lo arrancó del lugar donde usted estaba atado y esclavo, pues este es el momento para decirles. El texto muestra cómo en el versículo 18 la decisión de los pastores produjo una reacción. Dice, y todos los que oyeron quedaron maravillados de lo que los pastores les contaban. Y en el caso de la mujer samaritana, muchos dijeron, ya no creemos por lo que tú dices, sino porque lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Y sé que creyeron muchos en él. Esa es nuestra labor. Esto es lo que estos pastores nos enseñan a nosotros. Pastores humildes, hombres sencillos, a los cuales Dios les da un mensaje claro que trasciende hasta el día de hoy para el nacimiento de Cristo y el fortalecimiento del reino de los cielos sobre la tierra. Amén. Los bendigo a todos y los invito a aprender, a poner en práctica esta palabra que hoy hemos recibido. ¿Quieren orar conmigo? Diga conmigo, Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por la enseñanza de hoy, por estos pastores humildes que nos dan 3 lecciones tan importantes. Ayúdanos, Señor, para aplicarlas a nuestra vida, para que la gente sepa y se maravillen de ver lo que tú haces con nosotros, lo que tú has hecho por nosotros. Y ellos también, Señor, juntamente con nosotros, puedan declarar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Los bendigo a todos, hermanos. Ya el próximo miércoles será nuestro último enseñanza del año 2021. Con alegría vendremos a esa también. Con alegría vendremos a esa también. Y gracias por su compañía, por sus palabras de ánimo, por lo que ustedes escriben, por lo que ustedes me expresan cuando nos encontramos personalmente. Dios los bendiga, que descansen. Una feliz noche para todos.